En el momento actual, la vacuna autorizada para inmunizar frente a la COVID-19 en la infancia a partir de los 5 años de edad es la vacuna Comirnaty, de laboratorio Pfizer. Generalmente se administran 2 dosis, separadas 8 semanas en el tramo de edad de 5 a 11 años y 3 semanas a partir de los 12 años. La dosis también es dependiente de la edad, siendo de 10 microgramos hasta los 11 años y de 30 microgramos a partir de los 12 años. El punto de inoculación es el músculo deltoides, que está localizado junto al hombro. Es una vacuna relativamente nueva, ya que la COVID-19 pues también es una enfermedad reciente, pero en este caso nuevo no es sinónimo de poco seguro o poco estudiado, ya que no es la primera vez que se va a administrar en persona. Como cualquier medicamento o vacunas, antes de comercializarse tienen que ser estudiados de forma amplia y completa para garantizar siempre la seguridad, la calidad y la eficacia. El primer país en el que se ha empezado a vacunar a niños de entre 5 y 11 años ha sido Estados Unidos. Llevan ya más de 5 millones de dosis administradas. Aquí, en este país, se hizo un estudio antes de comercializarse con 3.100 niños de esta franja de edad en las que no se vieron efectos secundarios graves a corto o medio plazo. Las vacunas frente a la COVID-19 disponibles para niños y adolescentes son muy seguras, pero como ocurre con el resto de vacunas y medicamentos, pueden producir efectos secundarios. Al igual que en adolescentes y adultos, la mayoría de estos efectos secundarios serán leves y transitorios. Pueden ser algo más frecuentes o intensos después de la administración de la segunda dosis. En los niños entre 5 y 11 años de edad se han descrito de intensidad más leve. Los síntomas más comunes son el dolor y la sensación de pesadez del brazo donde se ha administrado la vacuna, la febrícula o fiebre de baja intensidad, los escalofríos y sensación de malestar general y en ocasiones la inflamación de los ganglios del cuello o de la axila del lado donde se ha administrado la vacuna. Si estos síntomas ocasionan malestar, se pueden aliviar con la toma de paracetamol a la dosis habitual, pero la toma de paracetamol antes de la administración de la vacuna no previene estos síntomas. En el caso de que tras la administración de la vacuna el niño presente dificultad para respirar, sensación de dolor de pecho o de palpitaciones, deben consultar con carácter urgente con su pediatra o el servicio de urgencia disponible para descartar otras complicaciones. Solo están contraindicadas en niños con alergia al principio activo o alguno de los demás componentes de la vacuna. En personas que han presentado pericarditis o miocarditis, tras la primera dosis no debe administrarse la segunda. Todos los niños con enfermedades crónicas, oncológicas o en tratamiento inmunosupresor, sea cual fuere, deben recibir una pauta vacunal. La vacunación frente a la COVID es tan importante en los niños como en los adultos. Los niños se infectan en la misma medida que lo hacen los adultos. Actualmente la enfermedad en menores de 11 años duplica en incidencia a la de la población vacunada. En Europa suponen las infecciones por COVID en los niños un 15% de las infecciones totales. La mayoría de los niños van a tener enfermedades asintomáticas y menos de un 1% van a precisar ingresos hospitalarios, pero esto no significa que no puedan tener formas graves o formas complicadas. De hecho, del 1% de niños ingresados, hasta un 15 o un 20% van a necesitar cuidados intensivos. Pueden presentar cuadros muy graves como el síndrome inflamatorio multisistémico o el síndrome de la COVID persistente, que puede limitar en sus capacidades y su calidad de vida a largo plazo. La mortalidad es pequeña, es inferior a 2 casos por 100.000 infectados. Entonces, en este contexto, ¿por qué es importante la vacunación? Es importante por varios motivos. En principio porque va a proteger, al igual que el adulto, va a proteger al niño vacunado con una menor incidencia de enfermedad grave y de muerte, especialmente en los niños más vulnerables, como son aquellos que tienen enfermedades crónicas, cáncer o inmunodeprimidos. También va a proteger indirectamente a los convivientes de su entorno familiar y al resto de la población. Pues cuanto más personas se hallen inmunizadas, menos posibilidades habrá de que otras se expongan al virus o a altas cargas virales que supondrán un mayor riesgo de infección. Por otro lado, también, cuanto más inmunizados se encuentren en la población general,
menos circulará el virus y por tanto habrá menos posibilidades de mutaciones y de nuevas variantes. Los niños y niñas que se vacunan contra la COVID-19 sí pueden infectarse por el coronavirus. Las vacunas han demostrado una alta eficacia, sobre todo para prevenir la enfermedad grave. Igual se ha demostrado también en niños y en adolescentes. Pero hay un porcentaje de personas vacunadas que no desarrollan una inmunidad completa. Esto ocurre porque las vacunas no son 100% eficaces, igual que ha ocurrido con la vacuna contra el coronavirus en adultos e igual que ocurre con el resto de las vacunas que se administran a lo largo de la infancia con nuestro calendario vacunal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando la infección sucede en personas vacunadas, suele ser una enfermedad asintomática o leve y suele ser de mucho menor gravedad que aquellos que ocurren en personas no vacunadas. Tenemos que tener también presente que desde que se pone la primera dosis de la vacuna hasta que pasan 2 semanas de la segunda dosis de la vacuna, hay un periodo en el que seguimos siendo susceptibles de contagiarnos por la infección, porque no consideramos que la inmunidad se haya desarrollado de manera completa. También quiero recordar que los niños o niñas que se infecten por coronavirus después de haberse vacunado pueden ser contagiosos. Probablemente tengan mucha menos capacidad infectiva que aquellos que no se han vacunado, porque van a tener enfermedades leves o enfermedades asintomáticas y van a tener una menor carga viral. Pero aún así no lo podemos saber y deben mantener las mismas medidas de aislamiento y de prevención de contagio de la infección como el resto de las personas contagiadas independientemente de su estado vacunal. Si mi hijo ya ha padecido el COVID, ¿es necesario ponerle la vacuna? Pues la respuesta es sí. Se recomienda poner una dosis entre las 4 y las 8 semanas después del diagnóstico de la enfermedad. Y si se contrae la enfermedad entre la primera y la segunda dosis, ¿también tengo que ponerle otra dosis de recuerdo? La respuesta también es sí. Se recomienda de nuevo poner una dosis de recuerdo entre las 4 y las 8 semanas después de haber padecido la enfermedad, siempre con un tiempo mínimo de 8 semanas entre la primera y la segunda dosis. Y en los niños entre 5 y 11 años se recomendaría que se pusiera mejor a las 4 semanas del diagnóstico. ¿Se puede poner la vacuna de la COVID-19 junto con otras vacunas? Sin problema. Se puede administrar a la vez que otras vacunas del calendario. Se puede administrar sin ningún tipo de intervalo de tiempo entre ellas y también se puede poner junto con las llamadas vacunas de la alergia. No hay ningún problema. Sí, aquellos niños o niñas que no puedan ir a vacunarse ese día porque se encuentran enfermos, podrán hacerlo otros días que así determine la gerencia en sus centros de salud o centros de vacunaciones. La vacuna protege frente a la variante Delta sin ningún tipo de problema, con la misma eficacia. Con respecto a la variante Omicron, como es reciente, no hay estudios concluyentes a fecha de hoy. Se piensa que a lo mejor es necesaria una tercera dosis para conseguir un nivel de protección similar al de otras variantes, pero esto no es definitivo. La vacunación que se realizará a niños entre 5 y 12 años consiste en la administración de partículas del virus, que no producen la enfermedad, pero sí generan defensa ante la infección. Al no ser virus vivos, se pueden administrar junto con cualquier medicación, tanto antes como después de la infección. Por ello, se pueden administrar junto a la inmunoterapia que esté tomando en ese momento, las vacunas de la alergia. Hola,
Voy a explicar cuál es el procedimiento en el caso de que haya discrepancia entre los padres sobre la vacunación de su hijo con la vacuna COVID. Todo dependerá de la edad. En caso de tener 16 años o más, el adolescente tiene capacidad legal para aceptar o rechazar la vacunación por ellos mismos. ¿Qué pasa si tienen 15 años o menos? En este caso, siempre se necesita el acompañamiento y consentimiento de los padres o tutores legales. Si ambos padres conservan la patria potestad sobre el menor y discrepan sobre la vacunación de la vacuna COVID, se procederá teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primer punto. La vacunación con la vacuna COVID se considera como una vacunación de calendario oficial, ya que las autoridades sanitarias han establecido tal indicación. Segundo punto. Siempre se escuchará la opinión del propio adolescente, siendo suficiente para la vacunación el consentimiento verbal de uno de los padres, normalmente el custodio, ya que los servicios sanitarios no tenemos la obligación de recabar la opinión de ambos padres en el momento de la vacunación. En el caso de que uno de los padres suponga la vacunación, es obligado que nos haga constar de manera personal su posición para poder ser tenida en cuenta. En este caso de que los dos padres discrepen, es decir, uno autorice la vacunación y otro exprese su posición, en este caso será la autoridad judicial la que decida finalmente. Las resoluciones judiciales en relación a esta situación, en general, conceden la capacidad de decisión al progenitor que es favorable a la vacunación, ya que está siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¿Y si ambos padres rechazan la vacunación? Pues como ocurre en el resto de las vacunaciones en España, la vacunación frente al nuevo coronavirus no es obligatoria. Sí que hay que puntualizar una cosa. Si entendemos nosotros, los servicios sanitarios, que esta decisión puede comportar riesgos extraordinarios al adolescente, tenemos la potestad de solicitar un arbitraje judicial. Los niños de 6 meses a 5 años no deben vacunarse hasta que no estén finalizadas todas las investigaciones de los ensayos clínicos actuales. Los niños no son como adultos pequeños, necesitan sus estudios especiales.